psicología, los mecanismos de defensa se encargan de mantener un equilibrio psicológico para hacerle frente a la angustia o ansiedad que provocan determinadas situaciones en la vida cotidiana. Son mecanismos para filtrar el conocimiento inconsciente que nos resulta demasiado. Uno de ellos es la negación. En la psicología, la negación es cuando no aceptamos que existe un problema, ya que hacerlo resultaría angustiante. Por lo tanto, la persona en negación hará todo lo aceptable por no aceptar que existe un problema. Se puede decir que es un mecanismo de defensa algo primitivo, pero no negar un problema en nosotros mismos que amerita un cambio es una de las formas más frecuentes que intentamos hacernos sentir mejor con nosotros mismos. Reprimir, mecanismo de defensa del yo, consiste en el olvido inconsciente de impulsos internos o externos. Aunque lo reprimo, puedo continuar en vigor. El mecanismo principal de la histeria. Los impulsos sexuales son los que más frecuencia son objeto de represión. Los impulsos agresivos son ejemplo por objeto de otros mecanismos de defensa. El mantenimiento de la represión requiere un gasto constante de energía, ya que lo reprimido trata de salir. En el proceso por el que el impulso o idea inaceptable se toma inconsciente y la persona rechaza recuerdos, pensamientos e ideas para mantenerlos en el inconsciente. La regresión es un mecanismo de defensa en el ámbito del psicoanálisis que puede abordarse desde dos perspectivas diferentes, desde el comportamiento y desde su uso como terapia. Según el propio fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, la regresión es un mecanismo de defensa que consiste en el retroceso del yo a un estadio anterior del desarrollo. Con esto se consigue afrontar sucesos, pensamientos o impulsos que resultan inaceptables para el sujeto. Sin embargo, muchos de los autores consideran que el concepto de regresión debe ser abandonado y sustituido por el estudio de la persona en su conjunto, ya que se basa la teoría de los estados de Freud, un modelo de desarrollo que actualmente se considera obsoleto. No obstante, se sigue utilizando hoy en día como mecanismo de defensa. Algunos ejemplos típicos son el niño que vuelve a mojar la cama después de tener un hermano o de que sus padres se separen, las personas que fuman compulsivamente en momentos de estrés o el joven que al irse a estudiar fuera se aferra a su peluche de infancia en los momentos de incertidumbre. Se trata de la búsqueda de un consuelo evocando de forma inconsciente esos momentos vitales, normalmente de la infancia en el que otra persona resolvía los problemas, acompañaba y aportaba seguridad. En este sentido, las regresiones leves pueden formar parte de la vida cotidiana y ayudan a reducir los niveles de estrés. Sin embargo, su uso recurrente y prolongado puede acarrear problemas, ya que aleja a la persona de la verdadera realidad y de ahí que se recomienda utilizar otro tipo de mecanismo para obtener los mismos resultados como la meditación o la práctica de deporte. Proyectar. Este mecanismo implica que atribuir a otras personas, objetos o situaciones los propios deseos e impulsos que son considerados inaceptables o amenazantes en uno mismo, se podría decir que funciona como una estrategia para evitar reconocer aspectos que no deseamos de uno mismo, colocándolas fuera del yo y atribuyéndolas a otros. La mayoría de veces es inconsciente, entonces la persona no se da cuenta de esta atribución. Este mecanismo de defensa puede ayudar temporalmente a proteger el equilibrio psicológico al evitar malestares que surgen y reconociendo ciertos aspectos de uno mismo. Sin embargo, si se usa de manera habitual o excesiva, puede interferir con la capacidad de la persona para entenderse a sí misma y las relaciones adecuadamente con los demás. Algunos psicólogos o terapeutas a menudo trabajan con pacientes para ayudarles a identificar y a entender las proyecciones como parte del proceso de crecimiento personal y autoconocimiento. Los introyectores suelen ser mensajes y mandatos que recibimos de la familia y de la sociedad en el proceso de configuración y desarrollo de quienes somos. Aprendemos del entorno, pero para eso debemos aprender a digerir aquello que viene de fuera para poder integrarlo.
Reactivar. La formación reactiva es una defensa contra los pensamientos, sentimientos y deseos inaceptables. Ocurre cuando alguien experimenta un deseo instintivo o en todo caso inconsciente que rechaza conscientemente. Esto le lleva a desarrollar el impulso opuesto al que rechaza. La persona no se da cuenta de lo que ha desarrollado, simplemente se siente un fuerte impulso a actuar de determinada manera. Lo que delata este proceso es lo exagerado de las manifestaciones. Un ejemplo que puede ayudarnos a comprenderlo mejor. Supongamos que una mujer no está de acuerdo con la forma de ser de su madre, que es controladora. Ese rechazo la lleva a incubar odio por la manera de cómo la mamá trata de intervenir y de limitar su vida. Tal odio también le resulta repulsivo. En el fondo se siente que es una mala persona por sentir odio hacia su madre. Entonces desarrolla una conducta de formación reactiva, o sea, se desvive por cuidar y complacer a la mamá. El razonamiento es la capacidad para resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones lógicas necesarias entre ellos. El aislamiento, definido desde el psicoanálisis, es un mecanismo de defensa frecuente en la neurosis obsesiva, consciente en aislar un pensamiento o comportamiento eliminando las conexiones con otros pensamientos y llegando incluso a una ruptura con la existencia del individuo. El desplazamiento es un mecanismo de defensa en el que un individuo redirige sus emociones o impulsos de un objeto original a otro objeto más seguro o menos amenazante. Esto ocurre porque los sentimientos originales son demasiado difíciles o inaceptables para confrontarlos directamente. Un ejemplo, podemos decir que una persona tiene un día muy estresante en el trabajo y su jefe lo trata injustamente. En lugar de expresar su ira hacia el jefe, lo cual podría tener consecuencias negativas, la persona llega a casa y descarta su frustración al enojarse con su pareja o hijos por razones triviales. La sublimación es un mecanismo de defensa en el que una persona canaliza sus impulsos o emociones inaceptables hacia actividades socialmente aceptables y constructivas. Este proceso permite que las energías emocionales se utilicen de manera positiva. Un ejemplo de esto podría ser una persona que siente agresividad y deseo de confrontación podría canalizar estos impulsos en actividades deportivas intensas como el boxeo o las artes marciales. De esta manera transforma su energía agresiva en la actividad que es aceptada socialmente y puede ser beneficiosa para la salud física y mental. Okay.